Yo soy venezolano.com, la web de los venezolanos en España. Hola, mi nombre es Cristina Isakura y les hablo desde Isakura Asociados y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la carta de invitación. La carta de invitación en España será el sustituto del alojamiento para las personas que pretendan estar de turismo o vacacionar dentro del territorio. Puede hacerlo tanto un nacional del territorio como un ciudadano extranjero que tenga un permiso de residencia. ¿A quién le va a hacer la carta de invitación? Sencillo, a la persona que pretenda invitar. En la mayoría de los casos, esta persona suele ser un ciudadano extracomunitario, porque como ya sabemos, los comunitarios tienen libre tránsito dentro del territorio. Cosas importantes que tenemos que saber en cuanto a la carta de invitación. Es un procedimiento relativamente sencillo, más allá de lo que la gente llega a pensar. Es decir, no necesitamos, por ejemplo, de la contratación de ningún abogado para que nos ayude a tramitarla. No es algo genérico en todos los casos, ya que aunque sus pautas suelen ser bastante específicas, deben tramitarse siempre dentro de la comisaría de la policía de la localidad donde se reside. Es decir, si yo pretendo invitar, por ejemplo, a mi hermana, debo acudir a la policía de mi distrito, de mi municipio o de mi localidad. Es decir, donde yo resido. No puedo salir o tramitarla fuera de, valga la redundancia, del lugar de residencia. Será esta comisaría la que me va a dar las pautas o la que me va a decir qué requisitos debo aportar, pero en principio, vuelvo a decir, son bastante sencillos. ¿Cuáles suelen ser? Necesitamos probar que nosotros residimos en ese domicilio. ¿Cuál es la prueba fehaciente? El padrón. Necesitamos aportar un padrón. También necesitamos aportar lo que es un contrato de arrendamiento para poder verificar que es nuestro domicilio, a donde le vamos a dar alojamiento al invitante. Necesitamos también mostrar lo que es nuestra identificación. Puede ser el DNI, el documento de identidad en el caso de los españoles y el NIE en el caso de los ciudadanos extranjeros que tienen permiso de residencia. Necesitamos además el pasaporte del invitado y es muy importante también tener ya la fecha de vuelo y el tiempo de estadía para poderlo meter en la carta de invitación. Es decir, que cuando vamos a hacer una carta de invitación ya debemos de saber el momento exacto en que la persona va a entrar al territorio español y también va a ser la salida. Cuando tenemos una carta de invitación no es tan indispensable contar con cierta cantidad de dinero, pero sí que tenemos que tener en cuenta que de alguna u otra manera tenemos que demostrar que podemos sufragar el tiempo de estadía dentro del territorio. Y ahora mismo el baremo está entre los 65 euros por día y por persona para estar dentro del territorio. No en todos los casos se puede tramitar esta carta de invitación si residimos en el territorio. Por ejemplo, si somos solicitantes de asilo o refugio, no podemos tramitar lo que es una carta de invitación. ¿Se puede denegar una carta de invitación? Sí, es posible que se deniegue, pero siempre vamos a tener derecho a recurrir dicha denegación y no se deniega en todos los casos. Obviamente se deniega cuando, por ejemplo, en un piso hay muchas personas que ya están empadronadas y se pretende invitar a alguien. Cosas a tener en cuenta. No es necesario a la hora de emitir una carta de invitación que exista un vínculo. Esto ya está eliminado. Es decir, yo puedo invitar efectivamente a una persona que simplemente sea un amigo cercano. No debemos tampoco invitar simplemente porque un amigo nos los ha pedido. Debemos de tener en cuenta que toda la responsabilidad sobre el invitado recae sobre el invitante. Tiene que ser una decisión y una invitación tomada muy a conciencia. Tenemos que pensar que las sanciones por un tráfico ilegal de inmigrantes o por personas que se queden irregular en el territorio son variables. Puede ser de 4 años a 8 años de cárcel o de 6.000 a 61.000 euros. Estas cosas son importantes tenerlas en cuenta. Tenemos que saber que los precios están ahora mismo en torno a los 78 euros y que van aumentando aproximadamente de 6 a 8 euros según más invitantes o más invitaciones hagamos. El tiempo máximo por el cual podemos gestionar una carta de invitación es de 90 días. En el caso de las personas o de los países que no tengan convenio para entrar en el territorio sin visado, obviamente, la carta de invitación no es el sustituto para el visado. Es decir, que nosotros primero tendríamos que gestionar un visado dentro del consulado de España en el país determinado para luego optar a esa carta de invitación si es el caso. Tenemos que saber que en algunas comisarías es necesario cita previa, con lo cual hay que ser prevenido a la hora de invitar a alguien y dirigirnos, repito, a la comisaría que no corresponda y preguntar si necesitamos cita previa para poder gestionar la carta de invitación. Si no es necesario, pues suele ser un trámite bastante sencillo, más rápido aún, y la carta suele estar en un plazo de 10 días, aunque en otras comisarías el plazo suele ser de 2 meses. ¿Qué pasa si la carta de invitación pensamos que no va a llegar al destino? Esto puede ocurrir.
Bueno, en este caso es muy importante que tengamos siempre la previsión de enviar al invitado un resguardo de esta carta de invitación escaneada por ambos lados. Es importante también enviarle escaneado la copia de la resolución y que nosotros también tengamos la previsión de guardar tanto la resolución, la carta y la tasa pagada. Es muy importante que cuando hagamos el envío también nos quedemos con el resguardo de ese envío que hemos hecho. Cuestión de que si la carta no llega a llegar, estemos en el aeropuerto previsibles a que efectivamente la carta no ha llegado y mostremos a las autoridades correspondientes que tenemos la resolución, la tasa pagada, la carta y, muy importante, el resguardo del envío, porque ya sabemos que hay países muy complicados para que llegue dicha carta en el tiempo que pretendemos. En la descripción del vídeo encontrarás la dirección de mi página web. Allí podrás encontrar un modelo de la carta de invitación y todos los aspectos importantes de ella. Dale me gusta, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Yo soy venezolano.com, la web de los venezolanos en España.